Hola a todos, bienvenidos a Académicos Online. Hoy, Kreutzer 8. Bien, hoy os presento este estudio número 8, uno de mis preferidos en todos los 42 estudios de Kreutzer, ya que fue uno de los primeros estudios con los que empecé este libro. Hasta este momento, los estudios que habíamos trabajado daban hincapié a varios golpes de arco, al détaché, al marcato, al martelé, pero este es el primero que nos encontramos en forma de arpegio, con gran cantidad de arpegios, en el que hay que prestar muchísima atención a la afinación, lo primero, y a la mano izquierda. Por eso más adelante trabajaré y daré mucho hincapié a la colocación de esa mano izquierda y os enseñaré diversos trucos que creo que os pueden ayudar a la mejora de este estudio. En mi edición, la primera nota viene con un pequeño rombo y ya nos da una pequeña pista de lo que quiere decir y lo que debemos de practicar en este estudio. Hay que minimizar todos los movimientos de la mano izquierda, de todos los dedos, por lo que si podemos pisar con un mismo dedo dos cuerdas, nos ayudará muchísimo más adelante a que la afinación sea correcta y a la velocidad también. Aquí lo vemos más fácil. Debemos prestar muchísima atención a las quintas, ya que aparecen en todo el estudio, y también en la comparación de una nota junto con otra que la toquemos en cuerda al aire, ya que siempre nos ayudará mucho a mejorar esa afinación. Por eso, aunque toquemos a veces con el dedo número 4, siempre conviene revisar la afinación como si fuera un mi en cuerda abierta. Es un estudio que primeramente es un poco pesado, ya que comparar continuamente la afinación puede ser una tarea dura, pero una vez que chequeamos siempre la afinación, luego más adelante podemos empezar a cambiar golpes de arco y a pasárnoslo realmente bien. Una vez dominada la afinación en cierto modo, ya que la afinación siempre vamos a tener que repasarla y revisarla constantemente, podemos empezar a subir el tempo. Pero para ello debemos de tener siempre presente unos pequeños trucos que nos van a ayudar a poder ir más rápido en el estudio. Quiero decir, anticipar siempre que se pueda la colocación de los dedos para que así no entorpezca en el equilibrio entre las dos manos. Por eso, si empiezo en el compás número 10, podemos observar que este intervalo ya lo coloco junto. Aquí también. Esta cuarta también.
Aquí. Voy a tocarlo una vez rápido para que veáis el resultado final. Una vez que hemos trabajado todas las dificultades de la mano izquierda, podemos hacer algún hincapié en la mano derecha. Debemos de tocar todo el estudio en détaché. Además, al principio del estudio tenemos rayas en todas las notas, por lo que siempre tenemos que tener una justa colocación de todo el brazo en la cuerda, siempre dentro de la cuerda. Nos ayudará mucho luego cuando aumentemos la velocidad. Por eso, con un pequeño detalle bastaría para mejorar la posición. Vamos a tocarlo en cuerdas al aire. ¿Qué pasa? Que tenemos un montón de cambios de cuerda, por lo que tenemos que prestar mucha atención y recordar, como otros estudios, la posición correcta en cada cuerda. Cada cuerda tiene su propio balance y su propia posición del brazo. Aprovecho además para practicar un punto que siempre es complejo a partir del compás número 25, en el que tenemos muchos cambios de cuerda con saltos a veces bastante amplios, por lo que podemos preparar mucho y ejercitar la posición del brazo. Vale, también me podréis decir que en un tempo rápido, pues al final lo que conseguimos es tener mucho movimiento en el brazo y eso es contraproducente. Es cierto, pero el primer paso debemos de conseguir ese sonido siempre en la cuerda y equilibrando el brazo derecho. Después, en tempo rápido, podemos jugar con la muñeca y simplemente hacer pequeños movimientos para reajustar la posición. Y una vez trabajada la mano derecha y la mano izquierda en este estudio, podemos, como siempre recomiendo, hacer pequeñas variaciones en el estudio para pasárnoslo bien, ejercitar varias cuestiones que nos pueda dificultar el estudio y, en definitiva, jugar con la partitura. Yo os propongo 3 variaciones, siempre hablando desde la edición que yo estoy utilizando, la de Peters. Voy a tocar la número 2, 5 y 4, que para mí es la preferida. Bien, esto es todo por mi parte del estudio número 8 de Kreutzer. Espero que os haya resultado útil y que podáis seguir practicando todos estos estudios conmigo y mejorar toda vuestra técnica. Espero todos vuestros comentarios y sugerencias. No olvidéis de dar a me gusta al vídeo, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao! No quería terminar este vídeo de Académicos Online sobre el estudio de Kreutzer 8 sin enseñaros una gran variación que hizo Jan Polski sobre este estudio, en el que añade más octavas durante todo el estudio, por lo que dificulta muchísimo sobre todo los cambios de posición. Yo recomiendo estudiarlo porque es realmente difícil y ayudará mucho en la técnica de los cambios en realidad.